soy enfática para hablar, pero en esta oportunidad no hay que quitarme nada del énfasis que pongo. Nunca antes en Venezuela se había vivido una situación como esta. Y la historia de la libertad de expresión en Venezuela es sumamente apasionante porque siempre hemos tenido conflictos. Nosotros no somos un país que pueda decirse, ay, la libertad de expresión fue fácil. No, siempre ha sido así, pero nunca como en este momento. En este momento hay condiciones muy graves. La época de Guzmán Blanco fue también una época terrorífica. Fueron 27 años con sus diferentes etapas en donde hubo persecución. Sin embargo, en esa época fuerte había muchísimos periódicos de humor. Ustedes saben que eso es algo que nos caracteriza a los venezolanos, que gracias a Dios tenemos y nunca perdemos. Y entonces había muchísimos periódicos satíricos y de humor y eran perseguidos. Y entonces los periodistas un día estaban en el periódico y otro día estaban en la cárcel. Eso es como un paso más o menos normal en este país. Finalmente, en esa última etapa del siglo XIX, Joaquín Crespo elimina la última ley de prensa que había. Y el siglo XX es como el siglo XXI. Hay un cierto paralelismo. Nosotros empezamos el siglo XX con dos terribles dictaduras. La de Cipriano Castro, que fue espantosa, porque Cipriano Castro, que era un hombre chiquitico y feísimo, él tenía el complejo y quería ser bello. Entonces la gente en la calle lo llamaba el cabito porque era chiquitico. Ya empieza la fotografía y entonces se hacía retratar montado en un caballo para que nadie lo viera pequeño. Y se estableció un tipo de periodismo horrendo a nuestros ojos de hoy, que es el periodismo de lisonja. Así se le ha llamado, porque todo el mundo tenía que estar hablando maravillas del hombre, que era bello, que conquistaba a las mujeres en lo que llegaba, que era un genio. Entonces imagínense ustedes qué comienzo del siglo XX. Pero como era poco lo que habíamos pasado, en 1910 le da un golpe a su compadre Juan Vicente Gómez y nos calamos hasta 1935 ese horror que fue la dictadura de Juan Vicente Gómez, que gobernó sin ningún tipo de libertad de expresión todo el tiempo. Y el periodista emblemático de esos años que está en la rotunda y después muere en la cárcel es Rafael Arévalo González, que es también otro mártir por la libertad de expresión en Venezuela, en donde la censura y la autocensura, porque siempre que hay censura los medios tienden a autocensurarse para protegerse, fue terrible. Pérez Jiménez era muy sincero, es decir, él no se andaba con rodeos, él da unas declaraciones a esa famosa revista norteamericana, el Time Magazine, en donde él le dice que él no cree en la necesidad de la libertad de expresión, que eso era malísimo para la gente que tuviera libertad de expresión, imagínense. Y entonces él levanta esta figura que es Vitelio Reyes, que se transforma en el gran censor y que iba a todos los periódicos la noche antes, porque la radio y la televisión incipientes estaban totalmente censuradas, y ponía límites a lo que no le parecía que se podía decir. Siempre, por supuesto, los articulistas, los periodistas, etcétera, buscaban una manera de decir lo que no quieren que se diga, porque esa es la tarea de los periodistas en esta época, decir lo que no quieren que se diga. ¿Cómo? Bueno, a veces con el lenguaje, usando la sinonimia, a veces recordando que nuestra ética es una ética formal, que es más importante cómo se dicen las cosas que las cosas que se dicen. Y después de tantos años con medios de expresión, de medios de comunicación, cuando vendieron a Globovisión, aquí hubo una depresión colectiva. Y pensamos, nosotros no salimos de esto al no tener Globovisión. En esa época no había ningún medio en favor de la causa de la democracia. Y sin embargo, logramos salir de Pérez Jiménez. ¿Qué había? Por supuesto, la comunicación cara a cara, hojas clandestinas, papeles y volantes, y entonces de ahí fue que vino aquella frase famosa que decían, papeles no tumban gobierno. ¿Para qué quiere libertad de expresión el régimen actual? ¿Para qué la necesita? Para nada. Es un daño para ellos, porque cuando tú vas al mercado y no consigues leche, papel toalé, jabón, lo que sea que estés buscando y no lo consigues, si lo dices en la prensa, estimulas a la gente a que también comparta, yo tampoco consigo, etc. Entonces ellos prefieren hacer tabla rasa y que nadie se ocupe de eso.
y la libertad de información está severamente conculcada, ataca el artículo 58, por cuanto a ellos tampoco les conviene el acceso a la información gubernamental. El acceso a la información es fundamental porque es un derecho humano. Cuando se ataca la libertad de información, están frente a crímenes de lesa humanidad porque están atacando una libertad que está consagrada no solamente en el artículo 58 de nuestra Carta Magna, sino que está en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que Venezuela es signataria desde el momento mismo de la aparición de las Naciones Unidas. El punto para mí, uno de los puntos más dramáticos es la aparición del programa A los Presidentes. Cuando este señor inventa hacer ese programa, al que tenía por supuesto derecho, pero entonces el programa se transforma en una cosa sin límites. Después empiezan las cadenas, y las cadenas son una de las formas más abusivas de la libertad de expresión y de límite a la libertad de expresión, porque tú tenías que estar allí todo el tiempo escuchando. Mis colegas periodistas que cubrían la fuente lo saben mejor que yo, porque yo veía un ratico y me quitaba, pero hay que ver los pobres colegas que tenían que cubrir la fuente política y tenían que pasar el domingo sentados ahí de guardia haciendo todo lo que el señor se le ocurría decir. Pero no conforme con eso, empezó con las cadenas. Estamos frente al intento de eliminar la libertad y el intento de lograr la hegemonía comunicacional. Y el otro elemento que es importante, a pesar de la falta de información noticiosa por la vía de los medios convencionales, se han formado las redes informales de comunicación, que son ahora apoyadas por la parte tecnológica, ¿verdad? El Twitter, el Facebook, los teléfonos con tecnología avanzada, mensajes de texto, ping, WhatsApp, entre otros. Ahora, esas redes informales de comunicación son las que subsisten cuando se elimina toda posibilidad de la libertad de expresión. Así que si nos quitaran también la parte tecnológica, de todos modos, vamos a seguir haciendo convocatorias. Esos discursos violentos, agresivos, que se dan a través de alocuciones oficiales también forman parte de esa violación a la libertad de expresión, porque el gobierno no debería tener licencia para arremeter contra esa libertad que tienen los ciudadanos, porque ¿qué estás haciendo? Bueno, se está silenciando el medio, pero también se está silenciando ese ciudadano que quiere denunciar. Y si vemos todo el panorama en general, bueno, vemos que a partir de febrero, cuando empieza una sistemática política de cadenas nacionales y alocuciones oficiales, han muerto 34 personas, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. 2.500 personas han sido heridas en manifestaciones. 85 personas aún permanecen bajo procesos judiciales y han sido detenidas más de 1.000 personas según el Foro Penal Venezolano. ¿Y esto en qué se ha traducido? Bueno, en riesgos realmente muy altos para toda la labor que hace la prensa en la calle, y que han logrado sumar 107 agresiones que si lo comparamos con todas las agresiones que ocurrieron en 2013, que según el IPIS, el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela, en 2013 ocurrieron 285 agresiones contra la prensa, que ya era un récord desde 2012 hasta 2013. Si vemos solamente el número de agresiones que se han producido de enero al 20 de marzo, que es lo que hemos podido contabilizar, vemos que es una cifra sumamente muy alta. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque existe una criminalización, un verbo violento, en donde el principal responsable es el Estado, y principalmente es el Ejecutivo Nacional, a través de esas declaraciones y esas órdenes de criminalización a la prensa que se han dado. Y bueno, ante estos riesgos de la calle, los medios tradicionales han optado por estar al margen de los hechos. Incluso una periodista, por lo menos de Bolívar, ayer nos decía que ante la militarización que hicieron del estado de Ciudad Guayana, el periódico, el Correo del Caroní, que es un periódico por tradición y que ha tenido una línea muy crítica al gobierno y que eventualmente debería estar ahí para cubrir esos sucesos, había ordenado a sus reporteros retirarse de la zona de conflicto porque ellos lamentablemente no contaban con los equipos para
para enfrentar esos conflictos. Entonces eso también se traduce en un riesgo. O por lo menos el caso que ocurrió en el sábado pasado con Mildred Manrique, que es la periodista de 2001, una periodista que desde el 12 de febrero ha estado cubriendo para el diario El que trabaja y a través de Twitter todo lo que ha pasado en los alrededores de la Plaza Altamira. Le allanan su casa luego de que ella venía de regreso de la marcha, de cubrir la concentración de la oposición. Primero, una arbitrariedad que entren a su casa y le allanen, o sea, tienes que tener un procedimiento judicial y aún habiéndolo, eso es una violación a la libertad de expresión, porque el periodista está en la libertad de informar lo que está ocurriendo. En un trabajo que hicimos en IPIS que se tituló como lo llamamos en esta presentación, que es Represión y Silencio, monitoreamos qué era lo que estaba ocurriendo en los medios el 12 de febrero. Bueno, estábamos en la oficina y lo primero que escuchamos en la radio era una locución desde la Victoria de Diosdado Cabello, en el que, bueno, llamaba a los colectivos a la calma, daba por hecho la muerte de Juan Montoya, pero no mencionaba la muerte de este otro chico, de Basil, y que vemos que son dos ciudadanos y que fue en una misma circunstancia. Entonces ya vemos que hay una invisibilización de algunos hechos a través de unas alocuciones oficiales, pero entre las 4:30 y las 5:30 de la tarde, que ya era una hora después de los hechos que habían ocurrido, de los 39 diales que pudimos ubicar en Caracas, en 30 no se informó y en otros se informó de manera muy parcial. Y también hemos visto que 31 medios tienen dificultades para la adquisición del papel y que vemos en todas las investigaciones que se han realizado que pueden ser medidas arbitrarias, porque se conoce de la aprobación para la importación de papel para medios oficiales. Incluso hay arbitrariedades para la concesión de papel a través de una corporación nacional, que es la autorizada para la distribución del papel, que tiene que ver que se llama Corporación Maneiro, que está adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces vemos que hay una arbitrariedad porque, bueno, hay varios periódicos como El Impulso que han hecho los procesos y al final le han dicho que no les pueden otorgar esos insumos de papel periódico. Y en cuanto a los procedimientos todo el tema de la censura, vemos que no es fortuito. O sea, esta censura que estamos viviendo ahorita es algo que IPIS por lo menos venía alertando ya en 2013. En 2012 hubo rasgos, pero ya en 2013 vimos que eran patrones que se repetían en cada uno de los meses y que fueron decisiones muy, muy complejas en las que hay que ponerle bastante la atención y que básicamente esas medidas de censura estaban orientadas a silenciar los temas que tenían que ver con denuncias comunitarias, tenían que ver con desabastecimiento, con crisis carcelaria, con la misma conflictividad social y que, bueno, llevó por lo menos a los importantes diarios de Caracas a enfrentar procesos judiciales como lo fueron el Nacional, tal cual, el Universal, y que varios de los casos también que se generaron en otros estados, como el diario La Mañana, en el estado Falcón y La Hora Cero en el estado Anzoátegui, se dieron por tribunales de protección del niño, niña y adolescente, que básicamente es el tribunal que llevó el caso al diario El Nacional y el diario Tal Cual, en el que se invisibilizan todo el tema de la criminalidad y la violencia por hechos de suceso. Incluso en el caso del diario El Universal, que se generó en noviembre, hubo una amenaza de la Fiscal General de la República, del Ministerio Público, de eliminar la página de sucesos del diario. Y vemos que es una situación totalmente contraria al tema de libertad de expresión, porque es un tema del cual los ciudadanos necesitan tener información. O sea, no. Al crear Chávez Candanga pasa algo sumamente interesante, y es que legitima un espacio. Hacía apenas un par de meses se había dicho que Twitter era una plataforma imperialista, subversiva, pagada por el imperio, terrorista, y donde quienes escribían allí no eran venezolanos, sino tipos pagados para escribir desde fuera y crear zozobra. El guión me lo sé de memoria. Yo creo que a veces trabajo en el MINSI escribiendo guiones. Eso se había dicho 2 meses antes y fue muy interesante ver cómo el presidente Chávez luego se sumó. Al legitimar el espacio, dijimos, bueno, victoria, porque entonces ya este espacio no está amenazado. Ese fue el año 2009, pero también ese año ocurrió algo
mucho más triste. Y es que ese fue el año en el que el gobierno venezolano se dio cuenta que la crisis mundial lo iba a impactar. ¿Se acuerdan que nos dijeron que estábamos blindados? Y en abril del año siguiente dijeron, no, hay que recortar. Y en ese decreto de gastos suntuarios, que es el 6649, que es el decreto que dice, vamos a recortar gastos en estos puntos lujosos que hay que quitarle, el punto 1 es Internet y actualización tecnológica. Eso afectó la manera en la que el Estado venezolano invertía en tecnología, porque ya era un gasto suntuario, era un lujo. Pero recuerden que el Estado no son solamente unos ministerios y Miraflores, el Estado son todas las universidades públicas. Y eso significó la desinversión, que ya era grave en universidades, la desinversión en cosas como, por ejemplo, el Parque Tecnológico de la ULA, que era uno de los principales de América Latina, y hoy da pena, o sea, uno quiere a esa gente y los apoya y tal, pero bueno, no tienen recursos. Y de ahí para adelante, esto empezó a venir en picada, porque no solamente fue lujoso apoyar Internet, sino que Cadivi empezó a aprobar menos divisas para el sector telecomunicaciones. En el año 2007 se aprobaron 2.000 millones de dólares para el sector telecomunicaciones, en el año 2008 bajó a 1.000 millones, en el año 2009 ni siquiera llegó a 800 millones de dólares. Y no me van a decir que en 2009 se necesitaba menos tecnología que en el año 2007. Último punto, se ha demostrado entonces que el servicio de CanTV no es neutral. ¿Okay? Un proveedor de servicios es una ventana. Esa ventana te permite ver para allá afuera. ¿Qué pasa con los proveedores de servicios en Venezuela? Que CanTV ha decidido, oye, eso afuera, esa palmerita no me gusta, te la tapo. Oye, eso que no, ese buhonero allá no me gusta, te lo tapo. Y al día de hoy tenemos más de 500 páginas web bloqueadas. Muchas de ellas con el cuentico de que estaban diciendo el precio del dólar paralelo. Ninguna página bloqueada logró que el precio del dólar paralelo bajara. Ninguna. Eso es como que empecemos a romper termómetros porque hace calor. No tengo fiebre, rompo el termómetro, listo, se acabó la fiebre, ¿sabes? Eso no va a pasar, no ha pasado. Pero además no solamente se hizo eso, porque la razón del gobierno era que por la ley de ilícitos cambiarios está prohibido dar el precio del dólar paralelo. Está prohibido para los medios. Y se dice que va a haber una multa, no dice que hay censura ni bloqueo. Por lo tanto, en Internet debería haber una multa, no censura ni bloqueo. ¿Qué pasa aquí? Que no, cuando hablamos de posibles censuras en Internet, no podemos hablar a futuro, así como va a pasar. Es que ya pasó y está pasando. Les di estos casos de las páginas bloqueadas, pero en el año 2010 se bloqueó todo WordPress y Blogspot. En el año 2011 y 12 también hubo bloqueos selectivos a páginas, y en el año 2013 pasó lo más grave de todo, que fue que cortaron el Internet nacional. Cortaron completo, o sea, le bajaron el breaker así, plac, la noche del 14 de abril, que es una de las noches más importantes de los últimos años, porque todos queríamos ver los resultados. La razón que dieron es que había ataques informáticos contra páginas gubernamentales. Sí. Eso es equivalente a que los chamos que estaban tirando, bueno, los delincuentes estaban tirando piedras en la fiscalía, como estaban agrediendo una institución del Estado, el gobierno tomó la decisión de cerrar todos los aeropuertos del país. ¿A qué estamos yendo? A modelos colaborativos. El periodista tiene una necesidad clave en estos conflictos, porque el periodista tiene método. El periodista tiene un método. El periodista interpela la realidad, busca distintos puntos de vista, busca, contrasta, investiga, tiene un método de trabajo. Lo que está haciendo la gente son datos. O sea, hay un hueco, le tomé la foto, son insumos. No están procesados periodísticamente, no tienen las distintas partes que debería tener un periodista. Entonces, ni puedo juzgar a la gente y decirle, no, digamos, esta toma no es veraz, ni objetiva, ni parcial, disculpa. No puedo ni juzgar a la gente como si fuese periodista, ni puedo decir, la prensa no es necesaria. Porque me ha pasado justamente que en las protestas de periodistas, cuando los agreden, quienes aparecen son mis alumnos de ciberactivismo. Son los tipos que dicen, oye, esto me duele también. Esto es parte. Entonces, lo que quiero invitarlos es a que también se entienda que esto amplía. Ya la ONU, ya Frank LaRue y otra gente, Catalina Botero en la OEA, han dicho que la protección que hay sobre defensores de derechos humanos y sobre periodistas tiene que ampliarse a cualquier persona, sobre todo en momentos de emergencia, sobre todo en estados excepcionales, a cualquier persona que está levantando datos. Entonces, tenemos que abrazarnos. Esta cosa de dejar solo al que tenga cámara no tiene sentido. Y fíjense que cuando agreden a Cristian Josué Hernández, que es un periodista freelance y trabaja en medios también, cuando lo agreden en la Plaza Altamira, son muchos periodistas los que intervienen, pero también gente que estaba allí tomando fotos, y además hay autoritas. Es Juan Barreto, el periodista de la AP, el que dice, nos vamos todos. ¿Okay? Que hay una especie como de
¿Saben qué? Aquí hay una cosa gremial, nos protegemos, por hoy nos vamos todos. Ese tipo de cosas son hermosas. Ese tipo de cosas cuando ocurren, esa adrenalina de calle, ese tipo de cosas está pasando y está pasando a diario. Este conflicto no va a amainar. Están más desasistidos quienes están detenidos en el interior del país. Están robando cámaras, se están quedando con los materiales, no están devolviendo materiales. Y todo eso tenemos que protegernos de alguna manera, y eso incluye estrategias tecnológicas, estrategias sociales, estrategias de preservación personal, que son claves. Si ustedes están en una manifestación, graben. Es importante tener todos de distintos puntos de vista, pero también protéjanse, o sea, no salgan solos, colaboren con este tipo de cosas, apoyen este tipo de cosas, y está bien, vamos a apoyar la lucha de los periodistas, que tienen que exigir al Estado venezolano que no se comporte mal, pero vamos a ampliarlo, o sea, vamos a decir, y también otros, y también el resto, porque son estas piecitas las que están permitiéndoles, sobre todo a quienes están sustanciando casos de violaciones de derechos humanos, que en Venezuela hay un caos, o sea, hay una cosa más grande que tiene que ser denunciada. Yo estuve a punto de presentar estos videos en Colombia el fin de semana que estuve, pero al final desistí, o sea, no tenemos por qué ser tampoco un espectáculo público, o sea, el minuto friki del noticiero. O sea, miren qué está pasando con los raros estos de Venezuela. Es un lío que tenemos que resolver nosotros, está escalando unos niveles de violencia muy, muy graves, y si dejamos desasistidos a los ciudadanos, pues la vamos a pasar bastante peor. Gracias.